La diferida audiencia pública del caso Antenas se realizó el pasado 15 de enero en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Quito, en donde la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, presentó una denuncia contra el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, CONECEL. Dicho expediente fue conocido y sustanciado por la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, que dispuso la apertura del expediente de investigación formal el 26 de diciembre de 2012, habiendo notificado al operador económico CONECEL el 26 de junio de 2013 con el informe de formulación de cargos, y posteriormente los operadores económicos CNT y CONECEL, dentro del término de prueba de 60 días, ejercieron su derecho a la defensa. La intendencia respectiva elevó a la Comisión de Resolución de Primera Instancia el 4 de noviembre de 2013 el informe final de formulación de cargos, resultado de la investigación realizada, y el 6 de enero de 2014 el informe de actuaciones complementarias. La comisión receptó los alegatos de los operadores económicos CONECEL y de CNT hasta el 21 de noviembre de 2013. En el sector de telecomunicaciones existen diversas áreas, como radiodifusión, televisión por cable, telefonía fija, servicio móvil avanzado, entre otros. Los operadores del servicio móvil avanzado del país son CNT, empresa pública, CONECEL Claro y OTCel Movistar. CONECEL inició sus actividades en Ecuador en 1993 y CNT lo hizo en 2008. En el caso Antenas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones necesita instalar infraestructura para expansión de la red HSPA+ en 5 sitios diferentes ubicados en zonas rurales, pero en cada terreno CONECEL tiene una antena. Cuando CNT va a estos 5 sitios, los arrendadores muestran los contratos con CONECEL, que contienen 2 cláusulas. La primera, cláusula de exclusividad, y la segunda, cláusula de prevención de interferencia. CONECEL, con sus argumentos, responde a CNT que no va a quitar sus cláusulas porque no pueden entrar a los terrenos, ni tampoco pueden instalar dichas antenas en sus torres. Producto de la negativa de acceso, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones acude a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esta superintendencia decide iniciar una investigación. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado recepta la denuncia de CNT y solicita a CONECEL presentar explicaciones. CONECEL da a conocer su respuesta en 3 puntos. 1. La cláusula de exclusividad de los contratos de arrendamiento estaba en distintas zonas geográficas del Ecuador. 2. CONECEL alega que no tiene poder de mercado. 3. CNT puede instalar sus antenas en otros sitios. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene en su poder los documentos presentados por las operadoras telefónicas, la denuncia de CNT y las explicaciones de CONECEL. La entidad de control evalúa y decide iniciar la investigación mediante una resolución, no solo por los 5 sitios de la materia de la denuncia, sino una evaluación en todo el mercado nacional. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tuvo acceso a 1.515 contratos de arrendamiento de CONECEL a nivel nacional. De estos, el 83% tenían cláusula de exclusividad y el 4% cláusula de prevención de interferencia. La Superintendencia de Telecomunicaciones, órgano rector en el sector, ratifica que no existen problemas de interferencia, lo que permite concluir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado que las cláusulas presentadas en los contratos de CONECEL son injustificadas. En el sector de telecomunicaciones, la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas considera que existen 2 mercados relacionados. El primero, donde los operadores instalan su infraestructura de telecomunicaciones, y el segundo, donde los usuarios, una vez instalada esa infraestructura, reciben el servicio. CONECEL tenía un total de usuarios equivalente al 80% del total de la población ecuatoriana. Por tal razón, ostenta poder de mercado. Ahora, dentro del sector de las telecomunicaciones, CONECEL se lleva el 70%. En el sector de las telecomunicaciones, los acuerdos entre operadores para instalar infraestructura son beneficiosos. Esto, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde, sobre un terreno, varios operadores pueden instalar su infraestructura. Sobre un terreno en el cual hay una torre, los operadores pueden instalar sus radiobases. CONECEL no permitía por la cláusula de exclusividad ni el acceso a los terrenos ni el acceso a sus antenas, pese a las disposiciones de los organismos sectoriales. No permitía porque alegaba que causaba interferencia y daños. ¿Cómo afectan dichas negativas injustificadas al mercado? 1. Los propietarios de los terrenos no podían arrendar y generar ingresos extras.
2. Otros operadores de telecomunicaciones tuvieron trabas para expandir su red. 3. Si las cláusulas de exclusividad se mantienen, en un futuro cercano, el país se llenará de antenas. Esta problemática genera también un impacto ambiental y un cambio radical en el paisaje natural del país. 4. Los usuarios se ven afectados porque no reciben mejoras inmediatas de los servicios de telecomunicaciones. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el 30 de abril del 2013, dispuso eliminar las cláusulas como medida preventiva. Luego, el 17 de diciembre del mismo año, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado observa que solamente en un sitio a esa fecha se dejaba sin efecto las cláusulas. Conecel no presentó ningún argumento que justifique la inclusión de la cláusula. La CNT reitera su denuncia formulada. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en la pasada audiencia pública del 15 de enero de 2014, mediante la indagación de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, reitera los cargos y solicita imposición de multa por infringir los artículos pertinentes a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. La Comisión de Primera Instancia emitirá su resolución como fecha máxima hasta el 19 de febrero de este año. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado transparenta sus procesos a través de la audiencia pública, que es parte del derecho a la defensa de los operadores económicos involucrados en este caso. Esta audiencia, al ser la primera en el ámbito del ejercicio de la autoridad de la competencia, constituye un hecho sin precedentes en la historia republicana del Ecuador, una expresión de la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia fundamentalmente, y un hito histórico de democracia como expresión de participación social en la dinámica de funcionamiento del mercado. La audiencia pública está concebida en el marco constitucional y legal previsto por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento, siendo también una expresión de garantía del debido proceso tanto para las partes intervinientes como para la ciudadanía en general. Por los señalamientos realizados, se invoca a observar el más estricto compromiso de respeto y atención a los derechos de todos y todas las partes, a fin de escuchar las alegaciones y conocer los documentos y justificaciones que pudieran presentar en apoyo a su defensa en el presente procedimiento administrativo. Encontrándose las partes, la constatación de las partes presentes, se declara instalada la audiencia pública dentro del expediente número 009 SCPM CRPI 2013, que conoce la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por denuncia presentada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, en contra del operador económico Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel y los cargos formulados por la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado y Prácticas Restrictivas. Ahora bien, ¿de qué se trata este procedimiento? Este procedimiento en sí es absolutamente sencillo, no es nada complejo. No se trata de cruzar la luz roja y que el policía no lo sancione. No se trata de evadir las obligaciones legales y contractuales asumidas. Este procedimiento trata simple y llanamente de una empresa cautelosa del nivel de sus servicios y de otra empresa que, teniendo un ducto en la cual estaban tres carreteras o tres pistas por la cual podía escoger, escogió solo una. Y ese debía ser el que debía obtener, cuando podía obtener el mismo fin a través de cualquiera de las tres carreteras en el ducto establecido. Básicamente de eso trata, y lo pasaremos a poner porque estamos absolutamente convencidos de la solidez de nuestras consideraciones técnicas, económicas y legales. Básicamente, ¿cómo se inicia este procedimiento? Esta denuncia se inicia con una denuncia de CNT, por el cual establece que presuntamente los contratos de arrendamiento que Conecel suscribía en dicha época, que fue incluso una práctica antes de que se emitiera la ley de libre competencia, establecía cláusula de exclusividad, de tal manera que los arrendadores no podían darle a otras empresas de telecomunicaciones sitios o facilidades para poder instalar su propia infraestructura sin obtener la autorización previa de Conecel. Según CNTP, que estableció y nos pidió única y exclusivamente 5 sitios,
porque eso está en la pretensión principal del cuerpo de la demanda. Lo que estableció CNT es que presuntamente se había hecho una práctica abusiva, lo que no es así, señores comisionados, como demostraremos claramente. Ahora bien, ¿puede la comisión, y esta es una pregunta fundamentalísima, ¿puede la comisión declarar la nulidad de actos por haberse omitido con omisión de los principios y garantías constitucionales? Sí puede. La comisión, de acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que por el término siempre llamaría Ley de Competencia, tiene las facultades, y de acuerdo a sus normas complementarias, para dictar la nulidad de esos actos que se hayan emitido con omisión de garantías y principios fundamentalísimos reconocidos por la Constitución, como ha sucedido en este procedimiento. Conecel fue declarado operador dominante en el mercado móvil mediante resolución 347, 13 Conatel 2010, del 30 de julio del 2010. La empresa pública actualmente se encuentra en un proceso intensivo de despliegue de red, para lo cual necesita algunos sitios para poder construir su infraestructura. Muchos de los sitios son ocupados por los otros operadores de telecomunicaciones. Hacer redes, si bien es cierto, se ha manifestado que son frecuencias diferentes, no es tan cierto. Una de las frecuencias, 1900 MHz, es la misma frecuencia que tenemos los tres operadores. Por ende, muchos de los diseños de red se parecen. Tanto es así que usted puede ver ejemplificativamente dentro de las ciudades o en sus afueras, cuando antenas o infraestructuras están muy cercanas, incluso dentro de la propia infraestructura a través de la compartición de infraestructura. ¿Sí? Cuando comenzamos esta búsqueda, porque comenzamos en el año 2012 a instalar mucho de equipamiento, encontramos una cláusula, sobre todo en los sitios que estaba utilizando Conecel, que mantenía la exclusividad para que los dueños de los predios no puedan arrendar a ninguna operadora de telecomunicaciones, bajo pena de una multa del 40% de lo que han venido pagando. El 40%. ¿Sí? Entendíamos que eso pudo haber sido efecto de un tiempo pasado antes de la existencia de la ley, por lo cual la CNT, en una audiencia mantenida el 31 de mayo de 2012 con las máximas autoridades de telecomunicaciones, expone la problemática y Conecel se compromete a retirar las cláusulas. Simplemente había que pedirlo por escrito. CNT solicita el retiro de estas cláusulas para poder ingresar en los primeros 5 sitios que habíamos localizado que había este problema, y mientras íbamos en nuestro plan de despliegue. Conecel, a nuestra sorpresa, nos comunica que no procede el levantamiento de la cláusula. Realmente no entendimos qué puntos se estaba manejando ahí, si había la posibilidad de que podamos cohabitar, es decir, construir en el mismo terreno que tenía Conecel. Es importante indicar, y como la Intendencia consideró dentro de su investigación, en el mercado Basarribas hay una prestación de cohabitación y de coubicación. Respecto a la coubicación o compartición de infraestructura, CNT ha indicado en 28 solicitudes para el acceso y uso compartido de 37 sitios, Conecel no ha dado paso a dicha compartición de infraestructura, puesto que ha señalado que existen problemas técnicos. Por otro lado, OTC indicó, Senatel ha emitido ya 46, no sé cuántas disposiciones, pero en todo caso, disposiciones para que se pueda compartir 46 radiobases. Respecto a esto, y pese a que el organismo técnico de control ha emitido sendas disposiciones y que son plenamente válidas, ejecutivas y ejecutorias, Conecel en ningún momento ha acatado lo dispuesto por el órgano de control. Con estos antecedentes es importante, y la Intendencia considera que la incorporación de una cláusula de exclusividad injustificada, así como las negativas injustificadas para la coubicación, obedecen a una implementación de una barrera estratégica de entrada. Por otro lado, señores miembros de la Comisión, dentro del poder de mercado, como bien lo señalaban en Conecel, es necesario considerar otros aspectos, como la forma de fijación de precios, por ejemplo. Cómo actúa un operador económico, con o sin presidencia de sus competidores. Conecel tiene una participación de mercado de 70%, lo que implica que una llamada que salga de la red de Conecel tiene un 70% de probabilidad de terminar dentro de la misma red. Es decir, todo el tráfico, un 70% de probabilidad, termina dentro de una misma red. Esto, señores miembros de la Comisión, facilita la fijación de precios de manera unilateral. Al respecto, la Supertel, en su auditoría,
del año 2012 respecto a Conecel e Indipom, el 90% de los ingresos de dicho operador provienen de planes cuyas tarifas están sobre el costo medio total, específicamente las tarifas Omnet prepago de 16 centavos, que son superiores al costo medio variable en un 632%. Con todos estos antecedentes, señores miembros de la comisión, la Intendencia concluye que Conecel ostenta poder de mercado.